¿No les parece un poco perjudicial para la especie la existencia de líderes que dirijan bajo las banderas del odio, de la desigualdad, de la guerra? ¿Sí? Bueno, pues resulta que los líderes son el vivo reflejo de la sociedad que dirigen, o de gran parte de la sociedad que dirigen. Por ende, son el vivo reflejo de sus seguidores. Yo creo que es hora de empezar a reconocer nuestra cuota de responsabilidad social en los problemas que enfrenta cada nación y que empecemos juntos a establecer un horizonte en común, que empecemos a marchar todos hacia donde sale el sol. A continuación, el capítulo. Apreciados y apreciadas audiolibro escuchas, esperamos se encuentren muy bien. Reciban todos ustedes un fraterno saludo de nuestra parte. Para Inauditos, es importante este proyecto educativo en torno a la palabra porque creemos que la educación es la base para conquistar nuestro bienestar social. Así que, si el contenido de este canal es de su gusto e interés, los invitamos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y compartan este material. Ayúdanos a crear comunidad alrededor de la palabra y las historias que ésta tiene por contarnos. Audiolibro escucha, ayúdanos a difundir la palabra. Ahora, continuamos con Inauditos. Capítulo 26. Las clases empezaron, y con ellas nuestros trayectos diarios por delante de la mansión Radley. Jem estaba en séptimo curso y asistía al instituto, detrás del edificio de enseñanza primaria. Yo estaba ahora en tercer curso, y nuestras rutinas eran tan diferentes que solo veía a Jem al ir a la escuela por las mañanas y a las horas de comer. Él entró en el equipo de fútbol, pero era demasiado delgado y demasiado joven para hacer otra cosa que llevar cubos de agua a los demás. Una misión que cumplía con entusiasmo. La mayoría de las tardes, raras veces llegaba a casa antes de anochecer. La mansión Radley había dejado de asustarme, pero no era menos lúgubre, ni menos fría debajo de los grandes robles, ni mucho menos repulsiva. En los días serenos continuábamos viendo a Nathan Radley yendo y viniendo del centro. Sabíamos que Boo continuaba en casa, por la misma razón de siempre. Nadie lo había visto todavía salir. A veces sentía una punzada de remordimiento al pasar por delante de la vieja mansión, por haber tomado parte alguna vez en cosas que hubieron de significar un vivo tormento para Arthur Radley. ¿Qué recluso razonable quiere que unos niños le espíen por la ventana, le envíen notitas de saludo con una caña de pescar y ronden por su huerto de noche? Sin embargo, también recordaba 2 monedas con cabezas de indios, goma de mascar, muñecos de jabón, una medalla oxidada, un reloj de cadena estropeado. Jem debía de guardarlo en algún sitio. Una tarde me detuve y miré el árbol. El tronco crecía alrededor del remiendo de cemento. El cemento ya amarilleaba. Un par de veces casi le vimos. Promedio más que satisfactorio para cualquiera. Con todo, cada vez que pasaba seguía mirando por si le veía. Quizás algún día le veríamos. Me imaginaba cómo ocurriría.
Al pasar yo, él estaría sentado en la mecedora. «¿Cómo está, señor Arthur?», diría yo, como si lo hubiese dicho todas las tardes de mi vida. «Buenas noches», diría él, como si lo hubiese dicho todas las tardes de su vida. «Tenemos un tiempo hermoso de veras, ¿no crees?». «Sí, muy hermoso», afirmaría yo, y seguiría mi camino. Era solo una fantasía. Nunca le veríamos. Boo salía probablemente cuando la luna se escondía para espiar a Stephanie Crayford. Yo habría escogido a cualquier otra persona para espiar, pero allá él con sus gustos. A nosotros nunca nos espiaría. No pensaréis empezar de nuevo con eso, ¿verdad?, dijo Atticus una noche, cuando yo expresé mi deseo de poder ver una vez al menos a Boo Radley antes del fin de mis días. Si pensáis volver a lo de antes, os lo digo desde ya, olvidadlo. Soy demasiado viejo para ir a sacaros de la finca de los Radley. Por otra parte, es peligroso. Os exponéis a que os disparen. Ya sabéis que el señor Nathan dispara contra cualquier sombra que vea, hasta contra las huellas que dejan unos pequeños pies descalzos. En aquella ocasión, tuvisteis suerte de salvar el pellejo. Me callé. Al mismo tiempo me sorprendí. Era la primera vez que Atticus nos daba a entender que sabía mucho más de lo que nos figurábamos acerca de un suceso concreto. Y había ocurrido años atrás. No, el verano pasado. No. El anterior al pasado, cuando el tiempo me estaba jugando una treta. Tenía que acordarme de preguntárselo a Jem. Es que nos habían ocurrido tantas cosas que Boo Radley era el menor de nuestros miedos. Atticus aseguraba que no veía que pudiese ocurrir nada más, que las cosas tenían la virtud de reencauzarse por sí mismas y que cuando hubiera pasado el tiempo suficiente, la gente olvidaría que un día habían dedicado su atención a Tom Robinson. Quizás Atticus tenía razón, pero los acontecimientos del verano continuaban suspendidos sobre nosotros como el humo en un cuarto cerrado. Los adultos de Maycomb nunca hablaban del caso con Jem ni conmigo. Parece que lo comentaban con sus hijos, y su actitud debía de ser la de que ni mi hermano ni yo podíamos cambiar el que Atticus fuese nuestro padre. De modo que sus hijos debían portarse bien con nosotros a pesar de él. Los hijos no habrían llegado jamás por sí mismos a esta conclusión. Si a nuestros condiscípulos les hubiesen dejado obrar según sus propias iniciativas, Jem y yo habríamos disputado unos cuantos combates rápidos y satisfactorios con los puños y ajustando cuentas para mucho tiempo. Dadas las circunstancias, ahora nos veíamos obligados a mantener la cabeza alta y ser, respectivamente, un caballero y una dama. En cierto modo, era lo mismo que en la época de Lafayette-Dubos, aunque sin sus gritos. No obstante, pasaba una cosa rara que nunca comprendí. A pesar de las deficiencias de Atticus como padre, aquel año la gente tuvo a bien reelegirle para la legislatura del estado, como de costumbre, sin oposición. Llegué a la conclusión de que la gente era muy rara, así que me aparté de ella y no pensaba en sus cosas más que cuando era forzoso. Un día, en la escuela, me vi obligada. Una vez por semana teníamos una clase de noticias de actualidad. Cada niño
tenía que recordar una noticia de un periódico, comprenderla bien y explicarla a la clase. Se suponía que esta práctica eliminaba una infinidad de males. El ponerse delante de sus compañeros favorecía la buena postura y daba aplomo al niño. El pronunciar una pequeña charla le obligaba a sopesar el valor de las palabras. El aprenderse la noticia fortalecía su memoria. El verse separado del grupo le hacía desear volver a fundirse con el mismo. La intención era buena, pero, como de costumbre, en Maycomb no daba mucho resultado. En primer lugar, pocos chiquillos del campo tenían acceso a los periódicos, de modo que el peso de las noticias lo llevaban los de la población, haciendo creer a los que venían de fuera que, sea como fuere, los niños de la ciudad eran favorecidos por los maestros. Los chicos campesinos que podían traían recortes del Grit Paper, una publicación espuria, al menos a los ojos de la señorita Gates, nuestra maestra. Nunca he sabido por qué fruncía el entrecejo cuando un chiquillo recitaba algo del Grit Paper, pero en cierto modo ello iba asociado con la afición a la juerga, el comer tortitas con almíbar para desayunar, el ser un poco hereje, el entonar dulcemente canta el asno, pronunciando mal la palabra asno, para eliminar todo lo cual pagaba el Estado a los maestros. Aún así, pocos niños sabían lo que era una noticia de actualidad. Little Chuck Little, que respecto a las vacas y sus costumbres tenía un siglo de experiencia, iba por la mitad de su disertación cuando la señorita Gates lo interrumpió. «Charles, eso no es una noticia de actualidad. Eso es un anuncio». Sin embargo, Cecil Jacobs sabía distinguir una noticia. Cuando le tocó el turno, se situó delante de la clase y empezó. «El viejo Hitler, Adolf Hitler, Cecil», corrigió la maestra. «Nunca se empieza diciendo el viejo fulano o mengano». «Sí, señorita», asintió el chico. «El viejo Adolfo Hitler ha estado persiguiendo, Cecil». «No, señorita Gates. Aquí dice... bien, como sea. El viejo Hitler la ha emprendido con los judíos y los mete en la trena. Les quita sus cosas y no deja que ninguno salga de su país. Y también limpia a todos los tarados y... ¿Limpia a los tarados, Cecil?» Sí, señorita Gates. Me imagino que no tienen suficiente inteligencia para limpiarse solos. Un idiota no sabría conservarse limpio, ¿verdad? Bien, Hitler también ha puesto en marcha un programa para reunir a todos los medios judíos y quiere hacer una lista con sus nombres para que no intenten jugársela. Yo creo que esto es una cosa mala y esta ha sido mi noticia de actualidad. «Muy bien, Cecil», dijo la señorita Gates. Resollando, Cecil volvió a su asiento. En el fondo del aula se levantó una mano. «¿Cómo puede hacer eso?» «¿Quién y qué?», preguntó la maestra con paciencia. «Quiero decir, ¿cómo puede ese Hitler poner a un montón de gente en un corral y ya está?» «Me parece que el gobierno debería impedirlo», dijo el propietario de la mano. «Hitler es el gobierno», explicó la señorita Gates, y aprovechó la oportunidad para instruirnos un poco. Fue a la pizarra y escribió «Democracia» con letras grandes. «Democracia», leyó. ¿Alguien sabe su definición? «Nosotros», dijo alguien. Yo levanté la mano.
recordando un antiguo latiguillo electoral que me había explicado Atticus. «Adelante, Jean-Louis», dijo la señorita Gates. «Derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno», cité. «Muy bien, Jean-Louis, muy bien». La señorita Gates sonrió. Delante de democracia, escribió entonces: «Nosotros somos una...». Y ahora, chicos, decidlo todos a coro. «Nosotros somos una democracia». Lo dijimos. Luego ella dijo: «Esta es la diferencia entre Estados Unidos y Alemania. Nosotros somos una democracia y Alemania es una dictadura». «Dictadura», repitió silabeando. «Aquí, en nuestro país, no creemos que se deba perseguir a nadie. La persecución es propia de personas que tienen prejuicios». Prejuicios. No hay en el mundo personas mejores que los judíos, y el motivo de que Hitler no lo crea así es para mí un misterio. En el centro del aula, un espíritu curioso preguntó: «Según usted, ¿por qué no quiere a los judíos, señorita Gates?» «No lo sé, Henry. Los judíos ayudan con su aporte a todas las sociedades en las que viven y, sobre todo, son un pueblo profundamente religioso. Hitler está tratando de eliminar la religión, de manera que quizás ahí radique la causa». Cecil tomó la palabra. «No sé si es cierto, claro», dijo, «pero se dice que cambian o manipulan dinero, o algo así, aunque eso no es motivo para perseguirlos, ¿no? Los judíos son blancos, ¿verdad?» «Cuando estés en el instituto, Cecil», respondió la señorita Gates, «aprenderás que los judíos han sido perseguidos desde el comienzo de la historia, incluso expulsados de su propio país. Es uno de los episodios más terribles de la historia. Bien, niños, ha llegado la hora de la aritmética». Como yo detestaba la aritmética, pasé aquella hora mirando por la ventana. La única ocasión en que veía ponerse ceñudo a Atticus era cuando Elmer Davis nos comunicaba las últimas hazañas de Hitler. Atticus daba toda la potencia a la radio y decía: Una vez le pregunté por qué se enfadaba tanto con Hitler y me contestó: «Porque es un maníaco». Mal asunto, pensé, mientras la clase se ensimismaba en las sumas. Un maníaco y millones de alemanes. Lo lógico era que lo encerrasen a él, en vez de permitirle que él encerrase a los demás. Pero había algo que no me quedaba claro. Se lo preguntaría a mi padre. Se lo pregunté, y él me dijo que no podía responderme porque no sabía la respuesta. «¿Pero está bien odiar a Hitler?», pregunté. «No», dijo, «no está bien odiar a nadie. Atticus, hay una cosa que no entiendo. La señorita Gates decía que lo que Hitler hace es horroroso. Hablando de ello, se puso como una amapola. Lo supongo, sin duda alguna. Pero, ¿qué? Nada, señor, y me marché, pues no estaba segura de saber explicar lo que tenía en mente. No estaba segura de poder clarificar lo que no era más que una impresión. Quizá Jem pudiera darme la respuesta. Las cosas de la escuela las entendía mejor Jem,
que Atticus. Mi hermano estaba agotado tras una jornada de acarrear agua. En el suelo, al lado de la cama, había al menos 12 pieles de plátano, rodeando una botella de leche vacía. ¿Cómo es que te das una trancón así?, pregunté. El entrenador dice que si para el año que seguirá, al que viene, he ganado 15 kilos, podré jugar. Y esta es la manera más rápida. Si no lo vomitas todo. Jem, quiero preguntarte una cosa. Dispara. Dejó el libro y estiró las piernas. La señorita Gates es una mujer buena, ¿verdad? Sin duda, contestó Jem. Cuando estaba en su clase la apreciaba mucho. Pues ella odia a Hitler con todas sus fuerzas. ¿Y eso qué tiene de malo?, preguntó Jem. Hoy nos ha soltado un discurso sobre lo mal que está que trate a los judíos de ese modo. Jem, no está bien perseguir a nadie, ¿verdad que no? Quiero decir, ni siquiera tener pensamientos mezquinos respecto a nadie, ¿verdad? No, claro que no. ¿Qué te pasa, Scout? Pues, mira, aquella noche al salir del juzgado, cuando bajábamos las escaleras, la señorita Gates iba delante de nosotros. Es posible que no la vieses. Estaba hablando con Stephanie Crayford. Pero yo la oí decir que era hora de que alguien les diera una lección, que se estaban desmadrando y que a continuación se figurarían que podían casarse con ellas. Jem, ¿cómo es posible que uno odie tanto a Hitler y luego sea injusto con personas de nuestro propio país? Jem se enfureció súbitamente. Saltó de la cama, me cogió por el cuello del vestido y me zarandeó. No quiero que vuelvas a hablarme del juzgado nunca más. ¡Nunca más! ¿Me oyes? No me digas jamás una sola palabra sobre aquello. ¿Me oyes? Y ahora lárgate. Me quedé demasiado sorprendida para llorar. Salí con paso receloso del cuarto de Jem y cerré la puerta suavemente, por miedo a que un ruido indebido le provocase otro arranque de ira. Repentinamente cansada, sentí la necesidad de Atticus. Mi padre estaba en la sala. Fui hasta él y traté de sentarme en su regazo. Atticus sonrió. Ay, últimamente creces tanto que dentro de poco solo podré sostener una parte de ti. Y me estrechó contra su pecho. Scout, dijo dulcemente, no te desilusiones respecto a Jem. Está pasando unos días duros. He oído lo que decías. Atticus me explicó que Jem ponía todo su empeño en olvidar algo, pero que lo que hacía en realidad era aparcarlo mientras transcurriese el tiempo suficiente, y que para entonces estaría en condiciones de meditarlo e interpretar los hechos. Cuando pudiera pensar con serenidad, Jem volvería a ser el mismo de siempre. Audiolibro Escucha. Si te gustó esta entrega, háznoslo saber con tu me gusta o comentario. Si no te quieres perder de nada de nuestra voz en un futuro próximo, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Si estás recién llegado a esta historia, tanto en el lado izquierdo de esta pantalla como en la descripción y comentarios de este video, te dejamos la lista de reproducción actualizada de esta obra. Audiolibro Escucha. Mantente sano y rodeado de libros, lo cual resulta siendo una redundancia.
pues los libros mantendrán sana nuestra mente y vigoroso nuestro espíritu. Hasta pronto.